A todos. Hace 8 días nosotros estábamos con mi esposa en Guatemala y pues uno de los amigos que estaba con nosotros nos motivó a hacer una travesía bastante interesante. Allá en Guatemala pues está cubierto de volcanes, ¿sí? Entonces nos dijo que eso era espectacular, que podíamos subir y ver. Solamente que ya ni recuerdo cómo se llama la montaña que subimos. Y cada vez que alguien de Guatemala se acercaba y ¿qué van a hacer como para ir a hacer turismo un día? Y vamos a subir tal montaña y decían, uy, y ya practicaron, ya entrenaron y pues nosotros no sabíamos a qué nos exponíamos, ¿no? Pero todos los que conocían nos decían que las cosas iban a ser difíciles. Nos dijeron que el recorrido empezaba a las 11 de la noche y a la cima llegábamos a las 6 de la mañana. Pues nosotros con mi esposa creímos que, pues como todos los latinos somos a veces como medio mentirositos, ¿sí? A veces decimos, llego en 5 minutos y mentiras, está uno todavía en la cama. Entonces nosotros, yo creo que 7 horas hasta allá no creo que uno se demore, ¿sí? Por ahí vamos a llegar, no sé, 3 de la mañana, 4 de la mañana, dormimos un rato y empezamos la travesía. Y aproximadamente a las 2 horas, 1 de la mañana, el amigo que nos había motivado dijo, no, ya no puedo más. Y se devolvió con otro amigo. Y nos dijo con mi esposa, ¿ustedes quieren seguir? Y nosotros pues, bueno, yo dije, bueno, sigamos, sí. Vamos a ver qué es lo que, pues tanto de lo que nos motivan allí. Siendo como las 4 de la mañana, nos dimos cuenta que estábamos perdidos. No encontrábamos para dónde era. Y pues claro, como todo estaba oscuro, teníamos linternas en la cabeza, la linterna mía se le acabó la batería y claro, no se veía absolutamente nada y con las pocas linternas y traté y traté. Mi esposa dijo, oremos, pues éramos 6, habíamos subido 8 y quedábamos 6. Oramos y después de la oración encontramos a una persona que estaba ahí durmiendo en una carpa. Y le dijimos hacia dónde, le preguntamos que hacia dónde era el camino y dijo, pues ahorita yo salgo al tipo 4:30, yo emprendo el camino, ya falta poco por llegar a la cima pues la idea era ver el amanecer. A las 4:30 entonces salimos con él, pero pues eso, la cima, supuestamente uno la veía ahí, pero eso fue eterno para nosotros. La cima estaba llena de arena y cada vez que uno daba un paso, la arena se devolvía y yo no sé si subía más o bajaba más, ¿sí? Fue una subida que yo dije, uy, que esta es la parte más difícil, casi no llegamos, duramos 1 hora y 10 minutos subiendo la cima, era lo que nos faltaba y efectivamente llegamos allá 5:40 llegamos, ya estaba amaneciendo, estaba todo muy bonito, pero el frío que hacía allá nos quitaba las ganas de ver la majestuosidad de lo que estaba ahí. Y ya, pues la verdad, yo ya lo que quería era bajar porque estaba muy cansado, tenía un sueño tremendo. Pues creo que todos teníamos, mi esposa también. Yo dije, no, ahorita bajamos rápido y llegamos y pues ya, a dormir porque con todo ese sueño en la noche. Lo cierto fue que la bajada se convirtió en algo más difícil que la subida. Como tipo 10 de la mañana, ya pues yo dije, yo ya falta como 15 minutos, media hora, cuando pregunta ¿cuánto falta? 2 horas y media. Yo no pensé que el tiempo iba avanzando más rápido. La verdad ya todos arrancaron corriendo. Creo que con mi esposa éramos los más viejitos. Los jóvenes que estaban ahí ¡fruf! Salieron, con los de 15, 16 años salieron adelante. Yo dije, bueno, lo único que me interesa es llegar. Yo creo que ya caminaba como contando los pasos, ya no podía del dolor de las rodillas, del dolor de las piernas, del cansancio. Y al final llegamos casi a las 12 del mediodía. Fue una travesía bastante fuerte. Mientras uno sube, mientras camina, reflexiona y pensábamos, bueno, yo pensaba, ya los otros muchachos ya llegaron, quién sabe hace cuánto. Pero lo importante en este caminar cristiano que nosotros tenemos, poniéndolo en experiencia cristiana, es que lo importante, decía yo, lo importante para mí es llegar. No llegar primero, sino llegar. Y creo que cada uno de nosotros no interesa en qué proceso de
espiritual vayamos, lo importante es que podamos llegar, ¿sí? Lo importante es que podamos alcanzar la meta y podamos alcanzar ese proyecto para el cual Dios nos ha encomendado. Y en esta mañana quiero compartir con ustedes, y de esta reflexión vamos a sacar 5 cosas importantes que nos va a ayudar esa reflexión para saber cómo Dios nos acompaña mientras nosotros vamos caminando hacia la patria celestial. Y cómo Dios hace de nosotros lo que Él quiere que nosotros seamos, a pesar de lo que nosotros somos. Y quiero que cada uno tenga su Biblia ahí, porque pues ustedes saben que a mí me gusta mucho utilizar la Biblia. Así que, a ver, levanten sus Biblias, ¿dónde las tienen? Todos tengan su Biblia, eso, amén. Y vamos a leer la palabra de Dios, vamos a abrirla. Y pues antes de abrir la palabra de Dios, quiero que me acompañen en otra oración para que Dios sea el que hable en esta mañana. Oremos. Señor, gracias por la oportunidad que me das de trazar tu palabra. Y te pido, Señor, que tu Espíritu Santo sea quien me guíe. Que mis palabras no sean las mías, sino las tuyas. Que pueda, Señor, tu Espíritu Santo entrar en cada uno de nuestros corazones. Y que de esa manera, Señor, más que escucharme a mí, podamos escuchar tu voz, Señor. Por eso abrimos tu palabra, Señor, teniendo esa seguridad de que tú estás con nosotros. Todo lo dejamos en tus manos porque te lo agradecemos en tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Y vamos la última vez que prediqué acá, hablé sobre un personaje y hablé de algo muy interesante que ese personaje tenía y fue de Saúl, del rey Saúl. Y hoy quiero comentarles que voy a seguir hablando del rey Saúl porque he sacado tantas reflexiones de la Biblia y de este personaje que el día de hoy no es una excepción, pero quiero que vayamos y recordemos algunas cosas que vimos del rey Saúl para que de esa manera nosotros podamos tener en esta mañana un contexto para lo que vamos a estudiar el día de hoy. Y vamos a ir a Samuel 10, a primera de Samuel 10. Y primera de Samuel 10, versículo 1, nos abre allí la introducción a cómo Saúl fue ungido por Samuel. Entonces dice, tomó entonces Samuel una vasija de aceite, derramó sobre su cabeza, lo besó y dijo, ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel? Miren que esa última frase que está allí está en ¿qué? En pregunta. ¿A quién le está preguntando? ¿Quién le está haciendo esta pregunta? ¿A quién se le está haciendo esta pregunta? Samuel a Saúl, ¿sí? ¿Quién realmente fue el que lo ungió a Saúl? Dios. No fue Samuel el que lo eligió. Y esta selección no fue por democracia, no fue por gusto o por monarquía, le tocaba, fue el primer rey de Israel. ¿Quién lo escogió? Dios. Y en el versículo 24 de este mismo capítulo dice, Samuel dijo a todo el pueblo, ¿habéis visto el elegido de quién? De Jehová. ¿De quién era? De Dios. No era el elegido del pueblo, era el que Dios había puesto. No hay nadie como él, dice ahí, en todo el pueblo. Entonces el pueblo gritó con alegría, viva el rey. No hay nadie como ¿quién? Como Saúl. ¿Por qué? Porque Dios lo había elegido. ¿Por qué? Porque Saúl era diferente a todos los demás. Saúl tenía algo especial y por eso Dios lo había elegido. Pero a veces, así como nos pasó a mí con mi esposa en la montaña, a veces a pesar de que nosotros tenemos muchas cosas y que aquí de pronto a Saúl se le recordó que lo había elegido Dios, tendemos a pensar o a olvidar lo que en algún momento nos han dicho, ¿sí? Todos nos decían, es difícil, uy, ya practicaron, ya entrenaron, pues no creímos, ¿sí? A Saúl se le estaba diciendo que, ¿qué? Varias veces, tú eres el elegido ¿de quién? De Dios. Yo no te elegí, te eligió Dios. Lo triste es que versículos más adelante, capítulo 13,
versículo 13, dice: entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has actuado. Si hubieras guardado el mandamiento de Jehová, Dios te había ordenado, que tu Dios te había ordenado, Jehová habría confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Samuel le dice ahora que ¿qué? Que ha actuado ¿cómo? Locamente. Cuando se dice que no había hombre como Saúl, ahora miren lo que hace. Dice que actuó ¿cómo? Locamente. ¿Cuánto tiempo había pasado? Podemos mirarlo ahí en el versículo 1 del capítulo 13, dice: había reinado Saúl ¿cuánto? 1 año. Y cuando llevaba reinando 2 años sobre Israel, pasó lo que tenía que pasar, que pues este no es el tema específico, pero lo que pasó fue que Saúl, al verse que él era el rey, asumió el puesto del sacerdote. Y él no era el sacerdote, él era ¿quién? El rey. Asumió algo pensando que como Dios le había dado la autoridad de ser rey, entonces podía hacer con su reinado lo que quisiera. Se le olvidó que ¿qué? Que en que lo había puesto ahí era ¿quién? Dios. Tendemos a olvidar que las cosas grandes que tenemos nos las ha dado ¿quién? Dios. Y eso es lo más triste. Olvidamos ¿qué? Lo que Dios nos ha dado. Y por eso en muchas oportunidades nosotros debemos escribir o debemos tener algo que nos recuerde todo lo que Dios ha hecho por nosotros. ¿Por qué? Porque tendemos a ¿qué? A olvidarnos. Y cuando estamos en problemas, sí, olvidamos todo lo que Dios hizo en el pasado. Cuando vemos, cuando vemos un charco, olvidamos que Dios hizo pasar el ¿qué? El Mar Rojo. Y nosotros tenemos un charco y nos asustamos, ¿sí? Cuando Dios ha hecho tantas cosas con nosotros. Por eso lo más importante es que nosotros podamos vivir experiencias en las cuales no son el testimonio de otros, ni los testimonios que están en la Biblia, sino mi testimonio. ¿Para qué? Para que cuando lleguen los momentos difíciles yo vea cómo Dios ya me ayudó en el pasado y que no dejará de hacerlo ahora en el presente. Pero ahora vamos al capítulo 15 de Primera de Samuel. Y en este capítulo 15 vamos a encontrar las 5 cosas que les comenté, que debemos dejar bien en claro nosotros mientras caminamos hacia la Canaán. Y el versículo 1 del capítulo 15 dice que un día Samuel dijo a Saúl, ¿qué dijo? Dice: Jehová me envió a que te ungiera rey sobre Israel. Ahora pues escucha las palabras de Jehová. ¿Qué le recuerda otra vez Samuel? ¿Que quién lo escogió? Otra vez vuelve y le recuerda. ¿Y saben cuántos años duró Saúl reinando? 40 años. Dios le dio muchas oportunidades a Saúl. La historia cuenta que Saúl reinó desde el año 1055 hasta el año 1011 antes de Cristo. 2 años después de su reinado, Dios le dice que le va a quitar el reinado, pero aún así lo dejó 38 años más. ¿Por qué? Porque vamos a ver en la historia del capítulo 15 por qué Dios le permitió reinar 38 años más. Vamos a ver por qué, aunque Dios le había dicho que lo iba a quitar, le permitió 38 años más. Y aquí entonces en el versículo 1, Samuel vuelve y le recuerda a Saúl que Dios era el que lo había puesto allí, ¿como quién? Como rey. Que no se le olvide que fue Dios el que lo puso. Que no se nos olvide que si estamos aquí en esta iglesia, que si estamos viviendo recordemos que Dios es el que nos ha puesto, ¿sí? Que recordemos eso, que no olvidemos lo que Dios ha hecho por nosotros. Y entonces mire que el versículo 2 dice: así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que Amalec hizo a Israel cortándole el camino cuando subía de Egipto. Y bueno, aquí tenemos que entrar a un contexto para saber por qué Saúl recibe estas palabras de Samuel, porque Samuel le dice que yo castigaré a lo que Amalec le hizo a Israel. Entonces, para entender este texto, tenemos que saber el contexto de quiénes eran los amalecitas y por qué Samuel le está diciendo a Saúl eso, que
le está recordando de eso. Así ha dicho Jehová, yo castigaré a Amalek. ¿Qué tiene que ver eso con Saúl? ¿Sí? Y miren, ¿saben quién era Amalek? ¿Saben quién eran los amalecitas? Los amalecitas fue el pueblo que le impidió el paso al pueblo de Israel y fue la primera batalla que sufrió el pueblo de Israel después de salir de Egipto. Fueron los que primero le hicieron obstáculo, fueron los que primero fueron un problema para el pueblo de Israel, porque le impidieron pasar. Otra cosa que tiene esta historia de los amalecitas, que esa batalla fue cuando Moisés levantaba los brazos, ¿se acuerdan? Moisés levantaba los brazos y cuando levantaba los brazos el pueblo ganaba, pero cuando los bajaba el pueblo perdía. Y recuerden que entonces 2 israelitas le sostenían los brazos para que el pueblo finalmente ganara. También en esta batalla hay algo interesante. En esta batalla también el que estaba liderando esta batalla era Josué. Si ustedes leen el capítulo, eso está en el capítulo 17 de Éxodo, que estudiamos el trimestre pasado. Y en ese capítulo nos recuerda eso. Y vamos a leer un versículo ahí, no pierdan el capítulo 15 de Samuel porque vamos a seguir allí. Vamos a ir a Éxodo 17. Y en Éxodo 17, 14, dice lo siguiente. Entonces dijo Jehová a Moisés, escribe esto para que sea recordado en un libro. Y di a Josué que borraré del todo la memoria, ¿a quién? De Amalek debajo del cielo. Aquí hay una promesa. Y Dios le dice que ¿qué? Que la escriba porque se le va a olvidar. Que la ponga ahí en algún lado. Que recuerde que todo lo que le hizo Amalek al pueblo de Israel, Dios lo va a ¿qué? A castigar. Y por eso dice ahí, escribe en un libro y dile también a Josué que borraré de la memoria ¿a quién? A Amalek. Y ahora allí en lo que estábamos leyendo, en Primera de Samuel, nuevamente aparece Amalek. ¿Saben cuánto tiempo había pasado? 400 años. 400 años habían pasado y ahí seguía Amalek. Los amalecitas seguían ahí. Vamos a Números 24. Versículo 20. Y en este capítulo 24 de Números está un profeta diciendo palabra de Dios, que era el profeta Balaán, que pues si ustedes conocen, él quería maldecir al pueblo y lo que terminó fue profetizando. Y miren lo que en su profecía dice, que versículo Números 24, 20. Al ver a Amalek pronunció esta profecía. Amalek es la cabeza de las naciones, mas al fin ¿qué? Perecerá para siempre. Nuevamente, ¿qué pasó? Se está recordando que Amalek iba a ser ¿qué? Destruida. También está diciendo aquí que Amalek se había vuelto ¿qué? Muy poderosa, dice. Es la cabeza de las naciones. ¿Pero qué había prometido Dios en el pasado? Que iba a ser destruido. Pero el tiempo pasaba y pareciera que las promesas de Dios quedan en el olvido. Y por eso Dios dijo, escríbela, ¿sí? Y miren que en Deuteronomio 25, vamos más adelante, Deuteronomio 25, el versículo 17 hace un recuento de esta historia. Y dice, Deuteronomio 25, 17, dice, acuérdate de lo que hizo Amalek contigo en el camino cuando salías de Egipto, de cómo te salió al encuentro en el camino y sin ningún temor de Dios te desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti cuando tú estabas cansado y sin fuerzas. Por tanto, Jehová tu Dios te dé descanso de todos tus enemigos que te rodean en la tierra que Jehová tu Dios te da. Te dé como heredad para que poseas. Borrarás de la memoria de Amalek de debajo del cielo. No lo olvides.
Nuevamente le recuerda aquí que dice a Moisés, dice, te daré descanso de todos los enemigos que te rodean. En la tierra a Amalek de debajo del cielo. ¿Que no qué? ¿No qué dice ahí? Que no lo olvides. ¿Y Moisés muere viendo cumplirse esta promesa? No. ¿Josué muere y se cumple la promesa? No. ¿Vienen los jueces y se cumple la promesa? Tampoco. Y ahora en el capítulo 15, volvamos, de Samuel, ahora Samuel le recuerda a Saúl la promesa. ¿Cuál era la promesa? Que iba a destruir ¿a qué? A los amalecitas. 400 años habían pasado, pero Dios había dicho una promesa, había hecho una promesa. Y en el versículo 3 dice lo siguiente, versículo 3 del capítulo 15 de Primera de Samuel. Dice, ve pues y hiere a Amalek, destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Mata hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y ¿qué? Asnos. ¿Quién iba a ser Saúl? ¿El instrumento para qué? Para cumplir las promesas de Dios. Y ese es el punto número 1 de esta mañana. Dios siempre cumple sus promesas. Y aunque habían pasado 400 años, Dios no se había olvidado que había prometido algo. Y aunque un día Jesús subió al cielo y dijo, volveré otra vez, han pasado 2000 años, pero Dios nunca se olvida de sus promesas. Un día lo veremos venir en las nubes de los cielos, porque Dios no se olvida de sus promesas. No se olvidó de la promesa que le hizo a Moisés, y aunque tal vez nosotros, esperando a Cristo, tal vez nos coja la muerte en esta vida, recordemos que aún así Dios cumplirá su promesa. Y Moisés, aunque no vio la promesa, la vio desde el cielo porque Dios se lo llevó. De Josué no sabemos, ¿no? Pero Josué murió con esa convicción, ¿no? Josué. Porque a Josué también le dijo, acuérdele a Josué, ¿sí? Y escríbelo en un libro. Josué murió y la promesa no se cumplió. Pero Josué dijo algo muy bonito antes de morir, ¿no? Dijo, ustedes miren a ver quién sirven, pero yo y mi casa serviremos ¿a quién? A Jehová. Él murió esperando esa promesa de que Dios iba a acabar con los enemigos del pueblo de Israel. Y aquí entonces Saúl ahora es el encargado ¿de qué? De ejecutar la promesa. ¿De que iba a qué? A cumplir esa promesa que había hecho Dios en el pasado. Entonces Saúl obedece y en el versículo 4 dice, Saúl convocó pues al pueblo y les pasó revista en Telaim, 200,000 de a pie y 10,000 hombres de Judá. Vino Saúl a la ciudad de Amalek y la emboscó ¿en dónde? En el valle. Y ahí pues entonces Saúl cumple la promesa de que iba a acabar ¿con quién? Con Amalek. Y en el versículo 5, de donde vamos también a sacar una reflexión, en el versículo 6, perdón, dice, entonces dijo Saúl a los ceneos, idos apartaos y salid de entre los de Amalek para que no os destruya juntamente con ellos, porque vosotros mostraréis misericordia a todos los hijos de Israel cuando subían de Egipto. ¿Qué pasó? ¿Qué estaba haciendo Saúl? Diciéndole a quiénes? A los ceneos que se fueran ¿de dónde? Del pueblo de Amalek, porque Amalek iba a ser destruido. Saúl tiene misericordia ¿de quién? De los ceneos. No iba a morir el injusto con el justo. Y miren que Dios siempre está buscándonos para que de esa manera tengamos su misericordia. Y recuerdan que cuando Dios destruyó a Sodoma y Gomorra, Abraham le dijo, ¿destruirás al justo con el impío?
si aún hubiere 10, ¿los destruirá? Y Dios, ¿qué le dijo? Si hubiera 10 no lo destruiría, pero ni siquiera habían 10. Qué triste, ¿no? Y habían allí en este pueblo ceneos, y Saúl dice, primero llámelos porque los ceneos no tienen nada que ver. Hay una promesa ahí en Apocalipsis, vamos a Apocalipsis, no pierdan el 15 de Samuel. Hay una promesa también en Apocalipsis 18. Y en Apocalipsis 18, 4, dice, y oí una voz del cielo que decía, salid de ella, ¿qué? Pueblo mío, para que no seáis partícipe de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. ¿Sí? ¿Qué pasará con todos aquellos que están en lugares donde tal vez no han podido escuchar de Dios? Y aquí está hablando la Biblia en Apocalipsis que iban a destruir ¿a quién? A Babilonia, porque Babilonia va a ser destruida, que Babilonia representa todo lo malo, las costumbres, las creencias malas, ¿sí? Toda la falsa doctrina, pero aún así Dios tiene a gente ¿dónde? Allá. ¿Y qué le dice Dios? Salid de ella, pueblo mío. Así como salieron los ceneos, también nos va a llamar al final del tiempo a que salgamos. Si estamos en la falsedad, Dios va a llamar, donde quiera que estemos. Por eso debemos tener la seguridad de que Dios va a llamar a mucha gente, no de los adventistas, de otros lugares también, ¿sí? Del mundo entero, personas que ni siquiera, ¿sí? Ni siquiera conocieron a Cristo, no saben quién es Él, Dios las va a llamar. Dice el Espíritu de Profecía que muchos llegarán al cielo y dirán, ¿quién es ese con esas heridas en las manos? No saben que es Jesús. Y cuando les cuenten la historia se van a decir tremendo, porque Dios aún va a tener ovejas en otro ¿qué? En otro redil. Pero Dios las va a llamar antes de que caiga el castigo. Porque Dios, y esa es el segundo punto, Dios siempre es misericordioso. Dios es justo y misericordioso. Primero, Dios siempre cumple sus ¿qué? Sus promesas. Y segundo, Dios es justo y misericordioso. Siempre. Y no se nos olvide eso. Dios es ¿qué? Justo, pero también misericordioso. Y no te va a castigar a ti si tú no lo mereces. No va a castigar a alguien si en ningún momento tuvo la oportunidad de escuchar el nombre de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es justo, pero también es ¿qué? Misericordioso. Porque dice la Biblia, Dios es ¿qué? Amor. Volvamos al capítulo 15 de Primera de Samuel. Y el versículo 7 dice, Saúl derrotó entonces a los amalecitas desde Havila hasta llegar a Ashur, que está al oriente ¿de qué? De Egipto. ¿Se cumplió las promesas de Dios? Sí. ¿Fue misericordioso Dios? También. Aunque pareciera que no, ¿sí? Porque hasta los niños parece que no, ¿sí? Pero Dios tuvo misericordia ¿de quién? De los ceneos y los sacó de allí. Pero hay algo bien importante que quiero leer acá. Ahí arribita o abajito en el siguiente capítulo, en el capítulo anterior, miren que el versículo 48 del capítulo 14:48 dice, reunió un ejército que derrotó a Amalek y libró a Israel de manos ¿de quién? De quienes los ¿qué? Los saqueaban. ¿Qué hacía Amalek con el pueblo de Israel? Los saqueaba. Eran los enemigos. Finalmente Dios se hará cargo de nuestros enemigos. Finalmente Dios se hará cargo de Satanás, no nos toca a nosotros. Finalmente Dios se hará cargo de aquellos que nos hacen la vida imposible, no nos toca a nosotros. Esa es responsabilidad ¿de quién? De Dios. Y Dios cumplirá ¿su qué? Su promesa. Y ahí está, Dios cumpliendo la promesa. Y en el versículo 8 dice, entonces Saúl capturó vivo ¿a quién? A Agag, rey de Amalek, y a todo el pueblo mató ¿a quién? ¿A filo de qué? De espada. Estaba cumpliendo ¿qué? Saúl la orden que Dios le había dicho, que matara ¿a quién? A todos los amalecitas.
Pero dice que que capturó ¿a quién? A Agag. ¿Por qué? Porque ¿quién era Agag? El rey. ¿Y lo dejó qué? Vivo. Lo capturó. Y miren que hay una frase en Patriarcas y Profetas, página 616, dice: aunque Dios no se deleita en la venganza, ejecuta los juicios con las transgresiones de su ley. Se ve forzado a ello, para salvar a los habitantes de la tierra de la depravación y de la ruina total. Para salvar a algunos, debe eliminar a los que se han empedernido con el pecado. A veces Dios ejecuta su sentencia, ¿para qué? Dice que para salvar ¿a quién? A algunos. Para salvar a algunos, Dios ejecuta una sentencia. Saúl entonces dice que mató a todos los amalecitas, pero dejó vivo ¿a quién? Al rey. Y el versículo 9 dice algo más, dice: pero Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, pero destruyeron todo lo que era vil y ¿qué? Y despreciable. ¿Qué hizo Saúl y el pueblo? Destruyeron, dice, todo excepto ¿a quién? Al rey. ¿Y qué más? Y lo mejorcito que había por allí. Ahora les pregunto, ¿eso era lo que Dios le había dicho? ¿Qué le había dicho? Que destruyera, que no tuviera compasión de nada, ni del rey, ni de lo mejorcito de las ovejas, ni del nada. ¿Destruye a quién? A todo. ¿Pero qué hizo Saúl y el pueblo? Dice, dejaron vivo al rey y conservaron ¿qué? Lo mejorcito que sacaron de allí. Lo bueno es que a pesar de esto, Saúl tenía buenas intenciones, ¿sí? O sea, no podemos decir que tenía malas intenciones. Todo tenía un propósito espiritual, ¿sí? Y a veces esos propósitos espirituales tan bonitos nos llevan a algo bien interesante que vamos a analizar el día de hoy. Dice el versículo 10: vino esta palabra de Jehová a Samuel. Versículo 11: me pesa haber hecho rey a Saúl, porque se ha apartado de mí y no ha cumplido mis ¿qué? Mis palabras. ¿No había cumplido Saúl las palabras de Dios? ¿Por qué? Cumplió la promesa de acabar con Amalek, pero dejó ¿qué? Vivo a uno. Y adicional ¿qué? Dejó vivo también a los animales, que a Dios le había dicho que los destruyera. Y una frase que encontré también en Patriarcas y Profetas 3:94 dice: la fidelidad en tiempos pasados no espiará una sola mala acción. La fidelidad en tiempos pasados no espiará una sola mala acción. ¿Saúl había sido fiel en el pasado? Bueno, recordemos que ya lo había embarrado, pero lo primero cuando Dios lo escogió dijo, no hay otro como ¿quién? Como él. Pero eso no le sirvió para lo que estaba viviendo ahorita, ¿no? Porque nosotros no tenemos que ser fieles en el pasado, sino ¿cuándo? Siempre, ¿sí? Y a veces pensamos eso, ¿no? Que la obediencia de hoy me sirve para entre 8 días, ¿sí? Y no es así. O que el estudio de hoy me sirve para toda la semana, no todos los días, ¿sí? No es solamente obedecer los sábados y los demás días, ¿qué? No, todos los días, ¿sí? El pasado no expiarás ninguna mala acción. La fidelidad en tiempos pasados no expiará nada, ni una sola mala acción. Porque es el presente, es el ahora y siempre tenemos que ser fieles. Saúl fue el fiel al principio, pero después ya no. Y mire que entonces Samuel va en busca de Saúl, versículo 12. Dice, madrugó Samuel para ir al encuentro de Saúl por la mañana y avisaron a Samuel. Saúl llega a Carmel y se ha erigido un monumento. Después se dio vuelta y siguió adelante para bajar a Gilgal. ¿Se fue Samuel en busca de quién? De Saúl.
para decirle lo que Dios le había dicho. Y miren que el versículo 13 dice, vino pues Samuel a Saúl y Saúl le dijo, bendito sea el nombre de Jehová, yo he cumplido ¿qué? La palabra de Jehová. ¿Qué estaba creyendo Saúl? Excelente, ¿sí? Yo cumplí lo que Dios dijo. Por eso estoy contento y feliz acá, como rey. Porque ahora sí obedecí. Saúl estaba creyendo que había ¿qué? Obedecido. Hermanos, y muchas veces nos pasa eso a nosotros. Pensamos que hemos obedecido ¿a quién? A Dios. Cuando a veces le obedecemos a medias. Cuando a veces nuestra obediencia es parcial. ¿Por qué? Porque a veces buscamos es nuestro beneficio, pero no lo que Dios nos ha pedido. ¿Por qué? Porque a veces lo que Dios nos ha pedido nos cuesta, ¿sí? Porque a veces nos duele ciertas cosas. Porque a veces pensamos que mis ideas son mucho mejores que las que Dios me dio, ¿sí? Que si Dios me dijo algo, pero pues yo le puedo agregar algo y no lo veo tan malo. Saúl estaba convencido que había hecho ¿qué? Lo correcto. Estaba totalmente convencido. O sea, era un adicto de la verdad, ¿sí? Cuando nosotros vemos a un adicto, el adicto está convencido de que no está haciendo nada malo. Este era un adicto, ¿sí? No de la verdad, de la mentira, ¿sí? Estaba convencido de que no era nada malo, de que todo lo que había hecho era ¿qué? Cumplir la palabra de Jehová, dice ahí. Yo he cumplido. Y fue lo primero que le dijo a Samuel. Mira que ahora sí he cumplido la palabra de Jehová. Y a veces nosotros podemos estar en esa situación, ¿no? Sacar pecho y es que yo sí soy el que obedezco la palabra de Jehová. Pues reflexionemos porque posiblemente estemos actuando como Saúl, pensando de que estamos obedeciendo, pero resulta que no. Saúl tenía ese proceso de pensamiento en el cual creemos una mentira como una verdad. Nos creemos las mentiras. Preferimos creer una mentira que cambiar muchas veces. Y por eso sabemos que, por lo menos sabemos que el alcohol es perjudicial para la salud, pero nosotros decimos el exceso de alcohol es perjudicial para la salud. ¿Sí? O sea, como que cambiamos, ¿cierto? Para ajustarnos ¿a qué? A lo que nosotros queremos. Porque es más fácil cambiar nuestros conceptos antes que nuestros comportamientos. Si tú cambias el concepto, es mucho más fácil. ¿El alcohol es perjudicial? No, mejor el exceso es perjudicial. Entonces ahí ya puedo tomar alcohol porque no es tan malo, siempre cuando sea el exceso. Entonces nosotros tomamos una mentira como verdad para no tener que cambiar nuestro ¿qué? Nuestro comportamiento, porque no queremos cambiar. Y si no queremos cambiar, lo mejor es aceptar un error como una verdad, y ahí ya lo arreglé. Si yo creo que ese error es una verdad, pues ya no tengo que cambiar, no es necesario cambiar. Y eso era lo que estaba pensando Saúl. Saúl ya creía que lo que estaba haciendo era ¿qué? Lo correcto. Saúl creía que todo lo que estaba haciendo era lo correcto. Y miren lo que pasa, versículo 14 y 15. Samuel le dice, ¿qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos? Le preguntó Samuel a Saúl, versículo 15. Responde Saúl, de Amalec las han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificar a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos, respondió Saúl. ¿Qué respondió? Dice, acabamos con todo, pero simplemente el pueblo pues trajo de lo mejor y aquí está. Entonces dice el versículo 16. O sea, miren que en el versículo 15, la respuesta de Samuel, pues no tiene nada de arrepentimiento ni nada. O sea, Saúl le responde con tranquilidad a Samuel, ¿sí?
Dice que perdonó a lo mejor de sus ovejas. ¿Para qué? ¿Para qué dice el versículo 15? ¿Tenía buenas intenciones Saúl? Pues claro. Si iba a sacrificar pues escogió de lo mejor. ¿Para qué? Para ofrecer un sacrificio a Jehová. ¿Tenía buenas intenciones? ¿Y por qué Dios ve eso malo si tenía buenas intenciones? Si no se iba a coger las cosas. ¿Era para qué? Para sacrificarlas. Eran sus buenas intenciones, ¿sí? Pero no era lo que Dios le había dicho. Y de intenciones no nos vamos a salvar. ¿Qué es lo que Dios nos ha dicho? Más que lo que podamos, ¿qué? La buena intención que podamos tener. Entonces, versículo 16, entonces dijo Samuel a Saúl, deja que te anuncie lo que Jehová me ha dicho esta noche. Le dice Saúl, habla, le respondió él, sí. Y dijo Samuel, aunque a tus propios ojos eras pequeño, ¿no has sido hecho jefe de las tribus de Israel y Jehová te ha ungido como rey sobre Israel? Vuelve Samuel y le recuerda que ¿quién le ungió como rey? Dios. Vuelve y ¿qué? Y le recuerda. Ahora dice el versículo 18, Jehová te envió en una misión y te ha dicho, ve, destruye los pecadores de Amalek y hazles guerra hasta que ¿qué? Los acabes. ¿Cuál era la misión que Dios le había dicho a Saúl? Que vaya contra Amalek y los acabe a todos. Y ahora pregunta Samuel, versículo 19, ¿por qué no escuchaste la voz de Jehová? ¿Por qué te has lanzado sobre el botín y has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? ¿Sí? Le está diciendo, ¿por qué no hizo lo que Dios le mandó? Pero miren lo que Saúl responde. En el versículo 20, Saúl respondió a Samuel, al contrario, dice. Samuel le dice esto y Saúl, ¿qué responde? Al contrario. ¿Había captado Samuel la palabra de Dios? No. Samuel sí, pero Saúl no, ¿sí? ¿Saúl qué dijo? Al contrario. Saúl seguía convencido de que lo que había hecho, ¿qué? No estaba mal. Tanto así que le responde a Samuel, al contrario. Samuel le hace una acusación, pero Saúl se defiende y dice, al contrario. ¿Al contrario qué? Dice, al contrario. He obedecido la voz de Jehová. Fui a la misión que Jehová me envió y traje a Agag, rey de Amalek, y he destruido a los amalecitas. ¿Pero le dijo Dios que trajera al rey de Amalek vivo? No. Dice, pero el pueblo tomó del botín las ovejas, vacas, lo mejor del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Y miren que ahora Saúl le dice a Samuel que Jehová es ¿quién? Dice, es tu Dios, ya ni siquiera es el de él, ¿sí? Ya Saúl ya ni siquiera tiene relación con Dios. Ahora dice, es tu Dios, no el mío, ¿sí? Entonces dice, tu Dios. El pueblo tomó lo mejor ¿para qué? Dice, para ofrecer sacrificios a Jehová. Se trajo el anatema, ¿sí? Lo que también estudiábamos en la lección de esta semana, ¿no? Pero Dios le había dicho que trajera eso. Dios le había dicho que dejara vivo al rey de Amalek. No. Dios le había dicho, coja y, mejor dicho, saque lo mejorcito y vamos a sacrificar. No. Y por eso el versículo 22 es un versículo que a muchos nos pega, ¿sí? Que fue el versículo de la lectura bíblica de esta mañana. ¿Acaso se complace Jehová tanto en los holocaustos y sacrificios como en la obediencia a las palabras de Jehová? Mejor es obedecer que sacrificar. Prestar atención es mejor que la grasa de carneros. De nada sirve que nosotros hagamos cosas cuando estamos desobedeciendo. De nada sirve que nosotros vengamos aquí a la iglesia el sábado si estamos desobedeciendo.
De nada sirve que todas las mañanas hagamos el culto devocional cuando estamos desobedeciendo, pensando que entre yo haga más cosas me voy a salvar, ¿sí? Ay, si me quedo aquí el sábado completo hasta las 6 me voy a salvar. No, si lo haces es por salvarte, estás tratando de obtener la salvación. ¿Por qué? Por obras. Estás tratando de hacer sacrificios en lugar de ¿qué? De obedecer. No significa que los sacrificios sean malos. Lo que significa es con qué propósito yo los estoy haciendo, ¿sí? Cuando yo obedezco a Dios, Saúl hubiera podido obedecer y sacrificar de sus animales, pero no. Desobedeció y quería sacrificar con el fruto de la desobediencia. Así no vale. Para Dios no cuenta eso. Es más importante para Dios la ¿qué? Dice la obediencia. Y por eso el punto 3 de esta mañana es: Dios siempre demanda obediencia. Sí, Dios cumple sus promesas. Sí, Dios es misericordioso. Pero 3, Dios demanda ¿qué? Obediencia. Dios no puede cumplir su promesa cuando nosotros somos ¿qué? Desobedientes. Y el versículo 23 lo completa, dice: como pecado de adivinación es la rebelión, como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto rechazaste la palabra de Jehová, también Él te ha rechazado para que no seas ¿qué? Rey. De nada me sirve hacer cosas para obtener el favor de Dios cuando no estoy obedeciendo. Eso es salvación por obras. Y aunque a veces nos cuesta creer, no, pero es que las obras también son importantes en el... Claro. Pero ¿por qué por qué yo vengo a la iglesia así el sábado? Porque digo, ay, de pronto para no perderme, o por lo menos para hacer alguito en algo de Dios, para recibir algo. ¿Estoy viniendo solo por eso o estoy viniendo de verdad como un fruto de encontrarme con Dios, de obedecer a Dios, más que hacer cosas para a ver si obtengo el favor de Dios, ¿sí? No se trata de lo que hagamos, se trata de mi relación con Dios y que yo sepa qué es lo que Él quiere y ahí sí lo haga, antes de hacer cosas para obtener el favor de Dios. ¿Sí? ¿Entienden el concepto? Sí. De que las obras son importantes, pero no es el fruto de la salvación. O sea, lo principal son las obras, no. Lo principal es mi relación y la obediencia con Dios. De ahí saldrán las obras, no al contrario. Saúl quería ¿qué? Justificar su equivocación con las obras que iba a hacer. Esa no era. La obediencia era: acabe con ¿qué? Con todo. Tal vez él pensó, si capturo al rey, pues es mejor, antes que matarle, pues que sufra. Sí, uno diría, ese es peor castigo, que sufra en lugar de matarlo. ¿Tenía sentido? Pues claro, pero no era lo que Dios quería. Y muchos de nuestros pensamientos y de nuestros razonamientos tienen sentido a veces. Tienen sentido, sí. Y a veces, cuando alguien me viene a pedir consejos, pareciera que a veces Dios tuviera excepciones con aquel que viene a pedir consejos, ¿sí? Es que en mi caso es diferente, ¿no? O sea, si Dios ya te dijo algo, ¿por qué me vienes a pedir un consejo, sí? Dios no tiene excepciones con nadie, ni con Saúl, que era el rey. Peor, sí, era el rey. Menos, porque era un testimonio de lo que Dios hace con la desobediencia. Saúl era el rey. No puede permitir la desobediencia de un líder. Peor, cuando un líder se equivoca, es peor, ¿sí? Porque pues es un testimonio para los demás, ¿no? Para el pueblo completo. Entonces miren lo que en el versículo 24, lo que Saúl le dice a Samuel. Dice: he pecado, pues he desobedecido al mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temí al pueblo y consentí la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado. Vuelve conmigo para que adore a Jehová. No volveré. Y le responde Samuel en el versículo 26. Saúl está como arrepentido, ¿cierto? Y dice: he pecado, he desobedecido, ¿sí? Vuelve conmigo para ofrecer ahora sí sacrificio a Dios para que me perdone, ¿sí?
Pero entonces miren lo que Samuel le responde. No volveré contigo, porque rechazaste la palabra de Jehová y Jehová te ha rechazado para que no seas rey sobre Israel. Respondió Samuel a Saúl. Y aquí pensamos, pero ¿cómo así? Si Saúl se arrepiente, ¿por qué Samuel no aceptó ese arrepentimiento? ¿Nos hacemos esa pregunta? Claro. Parece que en el versículo 24 y 25 Saúl estuviera bien arrepentido, ¿cierto? Porque él dice, he pecado y he desobedecido. Pero Samuel le dice, no volverás conmigo. Porque Dios te ha rechazado para que seas ¿qué? ¿Para que sea qué? Rey. Patriarcas y Profetas, páginas 620. Si Saúl hubiera sentido arrepentimiento verdadero, habría confesado públicamente su pecado. Pero se preocupaba principalmente de conservar su autoridad y retener la lealtad ¿de quién? Del pueblo. ¿Qué le dijo Samuel? Que Dios lo había rechazado como ¿quién? Como rey. Cuarta enseñanza. Dios no te va a rechazar como hijo. Ahí no estaba diciendo que lo iba a rechazar como hijo, sino que como rey. Lo iba a quitar de una posición ¿qué? Terrenal, pero lo estaba rechazando como su hijo. A pesar de que te equivoques, Dios no te va a rechazar como tu hijo. Tal vez te va a quitar de la posición, pero aquí en ningún momento dice que Samuel le estaba diciendo, Dios te ha rechazado como tu hijo, ya no serás hijo de... No, está rechazando como ¿quién? Como rey. Pero según el texto que acabamos de ver, a Saúl le importaba más que el reinado que la salvación. Y por eso vemos a Saúl actuando de esta manera. Mira, versículo 27. Ya vamos a ir cerrando. Dice, Samuel se volvió para irse, pero él se asió de la punta de su manto y éste se desgarró, ¿sí? O sea, Samuel se iba a ir y Saúl lo cogió, ¿sí? Dice, entonces Samuel le dijo, Jehová ha desgarrado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo mejor que tú. Además, él, que es la gloria de Israel, no mentirá ni se arrepentirá, porque Dios no es hombre para que, ¿qué? Para que se arrepienta. Dios ya había dicho, acabe con todo, y eso era lo que había mandado, no otra cosa. Y ahora tristemente le dice a Saúl, voy a conseguir uno ¿qué? Mejor que tú. Cuando en el pasado le había dicho que no había hombre como él, ¿sí? No había nadie mejor que Saúl. Ahora dice que va a conseguir uno mejor que él. Había desmejorado, sí. Ya había alguien mejor que él. Y Saúl se agarra del manto de Samuel y se desgarra. Y eso fue como una experiencia que dice, así como se desgarró el manto, tu reino también se desgarró, ¿sí? Ya no vas a ser rey. Y en el versículo 30 y 31, Saúl sigue como arrepentido, pareciera, ¿sí? Dice, yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de ¿qué? De los ancianos de mi pueblo y delante de Israel que estaba buscando Saúl, que lo perdonara ¿para qué? Para seguir en su reinado. No estaba interesado por la salvación, sino ¿en qué? En el reinado. En el poder, en la posición que tenía antes de ¿qué? De estar preocupado por ¿qué? ¿Lo había rechazado Dios como su hijo? No. Pero él estaba más interesado en que lo había rechazado como ¿quién? Como rey. Y puede ser que hoy día nosotros perdamos muchas cosas en este mundo. Muchas cosas materiales, muchas posiciones. Pero lo más importante es que no perdamos la salvación. Pero Saúl estaba más interesado, ¿por qué? Por lo que había perdido materialmente, por su posición, que por su salvación. Y sigue diciendo,
que vuelvas conmigo para que adore a Jehová, dijo Saúl. Por más de que lo adorara, ya su corazón estaba ¿qué? Más en su posición que ¿qué? Que en su salvación. De nada le servía ya hacer sacrificios, de nada le servía ya asistir a la iglesia, de nada le servía ya los devocionales, cuando ya en su vida había ¿qué? Desobediencia. Ya no quería aceptar lo que Dios, ya no quería aceptar la salvación. Lo que quería era ¿qué? El trono. Cuando Samuel le repitió varias veces que si estaba ahí era ¿por quién? Por Dios. Se le olvidó a Saúl eso. Dice, versículo 31, volvió Samuel en compañía de Saúl y adoró Saúl a Jehová. Sin embargo, dice que Saúl adoró a Jehová. Pero de nada le sirvió su adoración, porque no son los hechos los que nos salvan. Es la obediencia y nuestra relación sincera con Dios. Por eso no busquemos hacer cosas, ¿sí? No busquemos, tal vez a veces pensamos hasta a las misiones que uno, es que si voy a más misiones, pues Dios me va, no. Entre más cosas de servicio haga más cerca de Dios, no tampoco. Porque si eso lo hace solamente para obtener el favor de Dios, así no son las cosas. Porque no son por obras, es por obediencia. Y si esa obediencia te lleva a hacer la misión, qué bendición. Pero de lo contrario, no. Y aquí sí voy a leer un párrafo, porque es bien interesante acerca de este tema para ir ya casi cerrando. Y mire, notemos aquí lo siguiente. Para que no pensemos que Saúl no tuvo la oportunidad, sí la tuvo. Dice, si el Señor se hubiera separado completamente de Saúl, no le habría hablado otra vez por medio de su profeta, ni le habría confiado una obra definida que hacer para que corrigiera sus errores pasados. Nuevamente Samuel lo buscó y le dijo, Dios te ha hecho rey. Pero Saúl no quiso entender. Y dice aquí, Dios no se ha separado ¿de quién? No se había separado de Saúl. Sigue diciendo, cuando un profeso hijo de Dios se vuelve descuidado en el cumplimiento de la voluntad de su padre e induce a otros a que sean irreverentes y desprecien los mandamientos de Dios, hay todavía una posibilidad de que sus fracasos se conviertan en victorias. Si tan solo acepta la reprensión con verdadera contrición de alma y se vuelve hacia Dios con humildad y fe. Página 621. Patriarcas y profetas. Si acepta ¿qué? La reprensión con contrición de alma y se vuelve hacia Dios con humildad y ¿qué? Y fe. Si Saúl hubiera actuado así, no habría otro mejor que él, como dice la Biblia. Pero tristemente había otro mejor que él. Dice que aunque se hubiera vuelto descuidado, aunque hubiera hecho caer a muchos, si él se arrepiente, hubiera podido nuevamente estar en la salvación, ¿sí? Había todavía una posibilidad. Y termina este párrafo diciendo, la humillación de la derrota resulta a menudo en una bendición, al mostrarnos nuestra incapacidad para hacer la voluntad de Dios sin su ayuda. Lo vuelvo a leer. La humillación de la derrota a menudo es una bendición, al mostrarnos nuestra incapacidad para hacer la voluntad de Dios sin su ayuda. Pero Saúl no quería aceptar ¿qué? La humillación de ¿qué? De que se había equivocado. Quería todo lo contrario, quería el honor de ¿quién? Del pueblo. Y seguir siendo ¿quién? El rey. Antes que decir delante del pueblo, me equivoqué. Nos equivocamos todos. Trajimos al rey vivo, hay que matarlo. Trajimos estas vacas, ovejas, y Dios nos había mandado, acabemos. ¿No? Él nunca entendió eso y por eso este fragmento dice eso. Que si con humildad aceptamos la derrota y hacemos la voluntad de Dios, pues Dios nuevamente nos va a recibir. Y versículo 32
Dice, después dijo Samuel, traedme a Agag, rey de Amalek. Agag vino hacia él alegremente y decía, ciertamente ya pasó la amargura de su muerte, de la muerte, ¿sí? Decía el rey de Amalek. Samuel dijo, como tu espada dejó las mujeres sin hijos, así tu madre quedará privada de su hijo entre las mujeres. Entonces Samuel cortó en pedazos a Agag delante de Jehová en Gilgal. Se fue luego Samuel a Ramat y Saúl subió a casa en Gabaat de Saúl. ¿Qué hizo Samuel? La tarea que le tocaba hacer, ¿a quién? A Saúl. Se terminó excusando y excusando. Y Samuel sí llegó y dijo, pues yo voy a cumplir la orden de Dios. Y otro terminó haciendo la misión que le correspondía, ¿a quién? A Saúl. Que nadie termine haciendo la misión que nos corresponde a nosotros. Si Dios nos ha dado una misión es para que nosotros la ¿qué? La cumplamos. Pero tristemente a veces otro es el que resulta cumpliendo ¿qué? La misión. La misión era de Saúl, pero la terminó haciendo ¿quién? Samuel. Samuel terminó haciendo la misión que le tocaba a Saúl. Y el último versículo del capítulo 15 dice, nunca más vio Samuel a Saúl en toda su vida, y lloraba Samuel por Saúl, porque Jehová se había arrepentido de haberlo colocado como ¿quién? Como rey. Ya no era un hombre, no había otro como él, ya había otro como mejor que él, ¿sí? Se dijo de él, no hay mejor, pero ahora sí había uno mejor. Dice que Samuel nunca lo volvió a ver. Y pues el desenlace de la historia de Saúl es muy triste, ¿no? Muy triste. Porque Samuel dice que llora por Saúl, ¿no? Está en una tristeza aguda por Saúl. Y Saúl termina ¿qué? Prácticamente matándose a sí mismo. Esa es la triste historia de Saúl. Pero, ¿cuál es la última enseñanza que nos deja todo lo que acabamos de estudiar? Y la última enseñanza que nos debe quedar para nosotros, aparte de saber que Dios cumple sus promesas, de saber que Dios es justo y misericordioso, de saber que Dios demanda obediencia y de saber que nunca Dios nos va a rechazar como sus hijos, hay algo más que será nuestra última reflexión. Y vamos a unos versículos atrás, capítulo 13 de Primera de Samuel, versículo 14. Dice, pero ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un hombre conforme a su corazón, al cual ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová ¿qué? Te mandó. ¿Qué había conseguido Dios? Un hombre conforme a su ¿qué? A su corazón. ¿Saúl hubiera podido haber sido ese hombre conforme a su corazón? ¿Aún después de haber desobedecido? Entonces la pregunta que nos debemos hacer, ¿qué es en esta mañana? ¿Qué será un hombre o una mujer conforme al corazón de Dios? ¿Qué es un hombre o una mujer conforme a su corazón? Y aquí está la respuesta para terminar en esta mañana. Dice página 624. Sin embargo, habiendo el Señor encargado a Saúl la responsabilidad del reino, nunca lo abandonó ni lo dejó solo. Nunca. Por eso ahí están las 4 reflexiones anteriores.
Dios siempre cumple sus promesas. Dios siempre es justo y misericordioso. Dios demanda obediencia, pero Dios nunca lo rechazó como su hijo. Nunca. Lo rechazó como rey, pero no como su hijo. Sigue diciendo, hizo que el Espíritu Santo se posara en Saúl. Dios hizo eso, sí. Para que se levantara, para que le revelara su propia debilidad y su necesidad de la gracia divina, ¿sí? El Espíritu Santo estaba en Saúl para que él se diera cuenta, ¿sí? Dice, y si Saúl hubiese fiado en Dios, el Señor habría estado con él, si él hubiera confiado. Mientras la voluntad de Saúl fue dominada por la voluntad de Dios, mientras se dio a la disciplina de su espíritu, Dios pudo coronar sus esfuerzos de éxito. Pero cuando Saúl escogió actuar independientemente de Dios, el Señor ya no pudo ser su guía. Cuando decidió actuar ¿cómo? Independiente de Dios, ya él no puede ser su guía. Y se vio obligado a hacerlo a un lado. Entonces llamó a su trono a un varón conforme a su corazón. Se reemplazó Saúl por otro conforme a su corazón. Y aquí, en las últimas palabras de este párrafo, dice que es un hombre y una mujer conforme a su corazón. Dice, entonces llamó a su trono a un varón conforme a su corazón, no uno que no tuviera faltas en su carácter, sino a uno que en lugar de confiar en sí mismo, dependa de Dios y fuese guiado por su espíritu, que cuando peque se someta a la reprensión y a la corrección. Ese es un hombre y una mujer conforme al corazón ¿de quién? De Dios. No uno que no se equivoque, no uno que no tuviera faltas, dice acá, sino uno que en lugar de confiar en sí mismo, dependa de Dios, sea guiado por su espíritu y que cuando peque se someta a la reprensión y a la corrección. Que eso fue lo que Saúl no quiso, someterse a la reprensión y a la corrección. Quinto, podemos ser hombres y mujeres conforme al corazón de Dios. Y ahí está el testimonio del capítulo 15 de Primera de Samuel. No se trata de lo que hagamos. No se trata de la cantidad de cosas que podamos hacer nosotros, de las obras, sino de tu relación sincera con Dios. De que le preguntes a Dios, Señor, ¿qué tú quieres de mí? Y por más de que a mí no me gusta, yo acepte su corrección y su reprensión. Eso es ser un hombre conforme al ¿qué? Al corazón de Dios. Un hombre y una mujer conforme al corazón de Dios. ¿Queremos ser esos hombres y esas mujeres conforme al corazón de Dios? Tal vez pidámosle a Dios que si estamos como Saúl, pensando que estamos haciendo lo correcto y no lo estamos haciendo, que su Espíritu Santo nos muestre qué estamos haciendo mal. Pero también que su Espíritu Santo nos dé fuerzas ¿para qué? Para cambiar y para aceptar esa corrección y esa reprensión. En esta mañana podemos concluir que podemos ser hombres y mujeres conforme al corazón de Dios. A pesar de que nos hayamos equivocado como Saúl. A pesar de que tal vez estemos aquí, a pesar de que yo esté aquí predicando y me haya equivocado, dice aquí, no es que no tenga faltas, es que acepte cuando me equivoco. Y es que acepte la presencia del Espíritu Santo en mí. Y que deje de confiar en mí mismo y que en vez de confiar en mí mismo, confíe en ¿quién? En Dios. ¿Queremos aceptar ese llamado el día de hoy? ¿Queremos ser hombres y mujeres conforme al corazón de Dios? ¿Queremos que Dios nos diga nuestros defectos? ¿Queremos que Dios cambie nuestros planes? A veces nos cuesta, ¿no? Porque qué tal que el plan nuestro no sea el de... ¿Sí? ¿Queremos aceptar la reprensión y la corrección de Dios? Amén. Antes de cantar el himno final,
Voy a pedirle que nos coloquemos de rodillas. Y que en una oración personal le pidamos a Dios que nos muestre en qué estamos fallando. Y pidámosle eso, que nos ayude a ser hombres y mujeres conforme al corazón de Dios. Hagamos esa oración y yo terminaré desde aquí con otra oración de manera pública. Señor, gracias porque tenemos la seguridad de que podemos ser conforme a tu corazón. Porque no se trata, Señor, de que no nos equivoquemos. Se trata de que aceptemos, Señor, nuestras equivocaciones. De que aceptemos que estamos separados de ti. De que aceptemos esa corrección que nos quieres dar. Gracias, Señor, porque siempre cumples tus promesas. Gracias, Señor, porque estás ahí, Señor, para darnos esa misericordia y esa justicia aún en medio de nuestra imperfección. Señor, reconocemos que tú demandas obediencia. Pero gracias, Señor, porque aunque tal vez hayamos fallado en muchas misiones, tú nunca nos has rechazado como tus hijos. Y gracias, Señor, porque tenemos a tu Espíritu Santo que habla a nuestros corazones para que aceptemos esa corrección y reprensión que tú nos quieres dar. Permítenos, Señor, aceptarla. Permite, Señor, que seamos fuertes, que seamos valientes, que tengamos esa valentía y ese valor de cambiar, Señor, nuestros comportamientos. De que no aceptemos las mentiras como verdades, sino que escuchemos tu voz, Señor, y de esa manera podamos obedecerte a ti, el único Dios verdadero. Señor, ayúdanos a ser conforme a tu corazón. Te entregamos nuestra vida, Señor. Te entregamos todo lo que somos, imperfectos como somos, Señor. Para que, Señor, en tus manos podamos ser transformados. En tus manos podamos ser moldeados. Y de esa manera, tú puedas decir, no hay otro como él o no hay otro como ella. Porque somos conforme a tu corazón. Gracias, Señor, porque hoy nos recuerda. Y recordamos, Señor, que tú estás allí para recibirnos. Que tú estás allí, Señor, para amarnos. Que tu amor nunca termina, Señor. Que así como a Saúl una y otra vez, Samuel, que fue el encargado, Señor, por ti, siempre estuvo dispuesto a buscar a Saúl. Permite, Señor, que no se acabe ese último día, que ya definitivamente no queremos volver a ti, Señor, que no pase eso, sino que todo lo contrario, que hoy, Señor, podamos aceptarte a ti y podamos decir como dijo Isaías, heme aquí, envíame a mí. Señor, aquí estamos. Por eso te pedimos, Señor, la presencia de tu Santo Espíritu en nuestras vidas y la transformación, Señor, de nosotros, para que cada día, Señor, podamos ser
testimonio a otros también de lo que tú puedes transformar. Queremos ser vasijas útiles en tus manos, Señor. Gracias por esta iglesia, gracias por todos los que estamos aquí presentes, por todos los que están conectados también en la red. Y permite, Señor, que de esa manera podamos seguir caminando rumbo al cielo y que muy pronto podamos decir, no como Saúl, que es tu Dios, sino es mi Dios. Este es mi Dios, te he esperado y tú me salvarás. Que podamos decir eso, Señor. Por eso dejamos nuestras vidas en tus manos, porque te lo agradecemos y te lo pedimos todo en tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Amén. Vamos a colocarnos en pie.